Buenas tardes, queridos compañeros. Bueno, ya hemos llegado y he pasado por varios eventos de salud pública y la importancia de que ellos tienen para el país. Recuerden que vigilancia sin el programa de inmunización no puede existir. Vigilancia es el que nos evalúa las acciones y las actividades que nosotros hacemos en vacunación y nos puede referenciar qué sitios o qué población hemos dejado de vacunar y por lo tanto se han producido los eventos de inmunoprevenibles o se presentan brotes. Para mí es un placer estar con ustedes, soy Jacqueline Palacios y entraremos en un tema que se llama fiebre amarilla. Este tema será diferente a los otros temas como los abordamos en nuestro módulo, ya que esta enfermedad está en dos líneas, la línea de eventos inmunoprevenibles y la línea de transmitidas por vectores. Hoy nos dedicaremos a la línea de vacunación. Entonces, vamos a compartir la pantalla y vamos a entrar en el tema específicamente de fiebre amarilla. Para hablar de fiebre amarilla es importante también referir que la fiebre amarilla es una enfermedad que está en control. En algún momento la OMS y la OPS la pusieron en eliminación, pero por tener una composición vital de tener un vector que es el que la transmite y tener las grandes poblaciones de personas entrando a su nivel selvático donde él habita, el vector, no se ha podido lograr la eliminación. Por lo tanto, hoy es considerada como un evento en erradicación. Es importante recordar que la fiebre amarilla es una enfermedad vírica, aguda, hemorrágica, transmitido por mosquitos infectados. El término amarilla alude a la ictericia que presenta algunos pacientes, por eso se llama fiebre amarilla. Los síntomas de esta enfermedad son fiebre, cefalea, ictericia, dolor muscular, náuseas, vómito y mucho cansancio. Una pequeña proporción de los pacientes que son infectados presentan síntomas graves y aproximadamente la mitad de ellos fallecen en un plazo de 7 a 10 días. El virus es endémico, lo que les decía, por eso no se podría hablar de eliminación y erradicación para esta enfermedad. Y está específicamente en las zonas tropicales de África, América Central y Sudamérica. Un punto vital que les quiero compartir es que en Colombia tenemos zonas endémicas de alto riesgo, zonas donde hemos tenido brotes de fiebre amarilla y que hemos tenido que hacer los procesos de control y también nosotros tenemos sitios limítrofes con otros países en la cual compartimos este evento como Brasil, Perú y Perú. Igualmente Panamá. Volvemos al proceso de la fiebre amarilla. Las grandes epidemias de fiebre amarilla se producen cuando el virus es introducido por personas infectadas de zonas endémicas a zonas muy pobladas que tienen las características para mantenerse el vector. Un punto importante en la epidemiología de la fiebre amarilla es evitar la urbanización de la fiebre amarilla. Anteriormente en Colombia hubo algunos focos de urbanización, es decir, cuando entramos a la selva, cuando entramos a zonas donde el vector habita y colonizamos esas zonas, hace que aparezcan los casos. Pero cuán importante es que el caso que aparezca dentro de una urbe, en zona urbana, sea contenido y puesto en medidas especiales para evitar que el foco se traslade y se urbanice. Mientras más gente esté agrupada en un municipio, en un sector, con un caso de fiebre amarilla, se puede dar que podamos tener la urbanización de la misma. La fiebre amarilla se puede prevenir y esta es una enfermedad inmunoprevenible, es decir, que hay una vacuna.
La vacuna es eficaz, es segura y es asequible en este país. Una sola dosis es suficiente para prevenir y darle inmunidad y protección de por vida a la persona que se vacuna. No necesita ya una vacuna de recuerdo como lo teníamos hace más o menos 15 años. ¿Por qué? Vamos a hablar del Reglamento Sanitario Internacional. Y es importante recordar esto porque algunas personas todavía que no les ha llegado la información o que de pronto trabajó en el programa de inmunización hace años y vuelve a reintegrarse, no tiene claro estos conceptos. El 16 de mayo del 2016 la OMS hace un comunicado y procede a informar en plena referencia a la resolución 13 de la 67ª reunión de la OMS que fue realizada el 24 de mayo de 2014. Allí se adopta el Reglamento Sanitario Internacional del año 2005 y anexan una copia de una versión del anexo 7 en mención. En este anexo informan la decisión que entra en vigor y ejecución para todos los Estados miembros de la OMS, es decir, todos los países del mundo, que a partir del 11 de julio del 2016, este anexo dice que solamente se necesitará especialmente una sola dosis de vacuna para fiebre amarilla. Solicitan dar cumplimiento a la nueva versión del anexo 7 del Reglamento Sanitario Internacional y refiere que debemos capacitar a todos los funcionarios para realizar las actualizaciones normativas en los cronogramas y en los calendarios vacunales del país, de todos los países. En esta resolución del 24 de mayo de 2014 se hace específicamente una referencia que se las traigo en mención. Dice que el grupo de expertos de asesoramiento estratégico sobre inmunización, que se reunió en el año 2013, ultimó algunos datos científicos y análisis que se venían haciendo sobre la vacunación antiamarílica en el mundo. Y refiere que los estudios aportaron que una sola dosis de fiebre amarilla basta para conferir una inmunidad de por vida y vitalicia. Hay una palabra que utilizan, vitalicia, contra la enfermedad, por lo que no es necesario colocar un segundo refuerzo de vacuna. Ahora, los expertos de la OMS también hicieron algunas disposiciones en el Reglamento Sanitario Internacional del año 2005 y en esto es darle validez a los certificados internacionales de vacunación antiamarílica. Para los que son nuevos y de pronto que no han llegado al programa, ustedes saben que tenemos certificados especiales que son los amarillos, que son en forma de libro, que son los que se dan con la fiebre amarilla para los viajeros internacionales. Y se dice en el punto 3 que adopta como arreglo al párrafo 3 del artículo 55. Ahí les dejo en la capacitación el reglamento internacional sanitario para que ustedes lo puedan ver y verifiquen en el anexo 7 del reglamento lo que respecta a vacunación antiamarílica, por si alguno no lo tiene. También dice en ese reglamento que se hace un requisito concerniente a la vacunación y a la profilaxis contra la enfermedad de fiebre amarilla. Importante, este reglamento habla de ciertas patologías que giran igual en todos los estados independientemente de su organización en salud pública. Además, refiere en ella que la vacunación o profilaxis se podrá exigir en condición de entrada a un estado según si el estado decide solicitarlo. Resulta que la OMS hay un link especial donde los estados reportan sus necesidades y obligatoriedades para los extranjeros que llegan a su país en vacuna. La fiebre amarilla es uno de los puntos vitales de todos los países que hacen una evaluación internacional, refieren a la OMS y en la OMS se publican los países que deben tener esta condición. Es ahí donde exigen que se pruebe con un certificado, con un carnet internacional, que las personas están vacunadas y
se dice que están designadas en el presente reglamento, es decir, en cualquier lado del mundo que requieran fiebre amarilla, nos van a pedir el carné internacional. Unas consideraciones concernientes a la vacunación de fiebre amarilla. En el anexo, que les dejo para que consulten, se fija que en 6 días, son 6 días el periodo de incubación de la fiebre amarilla, que las vacunas de fiebre amarilla están aprobadas por la OMS y que protegen a partir del día 10 de vacunación a la persona que se vacuna. Por eso son las solicitudes que 10 días antes del viaje se encuentre vacunado. La protección se prolonga por toda la vida, que es lo que hemos repetido durante este video, y que el certificado de vacunación contra la fiebre amarilla será válido durante toda la vida. Es decir, cuando usted presente el certificado, se le valdrá así pase por todos los países o pase dentro de 10 años, ese certificado será el que le dé a usted la oportunidad de pasar sin solicitarle una nueva vacunación. Importante que se vacune la persona 10 días antes. Podrá exigirse a viajeros según la organización se le haya solicitado. Les estaba contando que la OMS hace completamente un listado de países que la exigen, y también en el país, nosotros tenemos en el país una solicitud de puntos de entrada a parques nacionales y a municipios y departamentos que deben tener la vacunación para evitar la transmisión de fiebre amarilla. Cuando un viajero esté en posesión de un certificado de antiamarilica cuyo plazo de validez no haya empezado todavía, es decir, que se haya vacunado sobre el viaje, o sea, que no haya pasado 10 días, el país o el estado podrá solicitar su retorno a su país. Por eso es tan importante que estas disposiciones que estamos viendo hoy en el curso la tengamos claro cuando tengamos una persona que solicite la vacunación por viaje, la tengamos muy clara para poder proseguir. Ahora bien, hay departamentos en los cuales definitivamente cuando se visite estos sitios debe tenerse y portarse el carnet de fiebre amarilla. El ideal es que por los grupos de vigilancia portuaria, los grupos que estén en vacunación, los grupos que hagan todo el control dentro del territorio, sepan y soliciten a sus viajeros. Y igual, los programas de inmunización que se encuentran en estos departamentos hacen un seguimiento y tienen de vacunas suficiente para poder garantizar que todos sus ciudadanos estén vacunados. Entonces los departamentos son Meta, que es todo el departamento, Guaviare, Calamar y San José, Caquetá, San Vicente del Caguán, Arauca, Batame, Fortún y Saravena, Bichada, La Primavera, Santa Rocía y Cumaribo, Casanare, Paz de Ariporo, Hato Corozal, Orocue, Maní y Tauramena son los municipios que deben ir con el registro de vacunación. Se especifica y es una misión de las EPS y los regímenes especiales y de excepción, igual que las secretarías de salud territoriales y municipales, como las IPS públicas y privadas, adoptar todas estas recomendaciones y solicitudes para que tengamos un buen desarrollo del seguimiento de la vacunación de fiebre amarilla. Ahora bien, si tenemos brote, como nos ha pasado en el 2015, en los últimos casos que es de Baupés, el último caso de Colombia que es en el Baupés, se han hecho estas recomendaciones constantemente a los grupos que tienen que intervenir el proceso. Importante, el manejo de brote con un solo caso de fiebre amarilla en territorio se considera brote nacional. Debe hacerse investigación de campo, de atención clínica de los posibles casos, hacer educación y comunicación, que es vital para el proceso de favorecimiento para las actividades. Es más, muchos de los
posibles residentes de las zonas de alto riesgo conocen de fiebre amarilla porque los grupos lo han hecho y tienen un punto vital que es verificar si los monos aparecen muertos y que conviven en sus zonas aledañas de su vivienda. Esto hace que faciliten las acciones. Entonces, primero, hay que vacunar toda la población susceptible y es solo una dosis. Por eso hay que pedir los antecedentes vacunales, verificar, por favor, si no tiene el antecedente vacunal, no hay un CARDES, no hay un registro nominal y no tenemos el detalle de la vacunación, nos toca vacunar de nuevo a la persona que está en la zona o que va a viajar. Verificación del antecedente vacunal. Hay varias formas de verificarlo. El hecho de ser verbal y que nos diga que fue vacunado no es una opción segura para el vacunador para dejar pasar de alto la vacunación a un individuo. Importante, no hay que revacunar. Uno de los puntos de las personas es que dicen, sí, a mí me vacunaron o mi mamá vacunó a todos mis 10 hermanos igual que a mí, pero no tenemos el antecedente. Eso no es revacunar. Revacunar es cuando usted ve un carnet con el antecedente de vacunación y vuelve a vacunar o usted no conocía las normas que le expliqué anteriormente del reglamento sanitario internacional que dice que por una sola dosis basta para darle protección de por vida a una persona. La vacuna se adelanta, se tiene en el país de dos maneras. A los 12 meses de edad, en las zonas endémicas de los departamentos que le mostré, tiene a los 12 meses, mientras el calendario vacunal para las demás áreas del país dice que 18 meses. Lo que sí es cierto es que debe ser antes de los 24 meses que debe tener la vacuna de fiebre amarilla. Las zonas endémicas deben ser estrictas para la vacunación. Recuerde que hay un riesgo para la urbanización, sobre todo con las personas que entran a la selva y se devuelven a la área urbana. Hay que aplicar una encuesta previa de la vacunación a partir de los 18 años de edad. Y es un punto que les quiero dejar porque la vigilancia siempre pide esta evaluación. Digamos que tenemos un caso reportado como de fiebre amarilla. De fiebre amarilla van a buscar el antecedente vacunal. ¿Y qué vamos a hacer los grupos de vacunación? Vamos a hacer bloqueo en la zona, mirar quién está vacunado para poderle poner la vacuna, pero alto. Antes de colocarle la vacuna para hacer el bloqueo, usted tiene que hacer la encuesta que ya ahorita en contados instantes se la voy a mostrar. Hay que garantizar la vacunación sin barreras. No podemos referir en este país ni siquiera una persona migrante de cualquier parte del mundo se le niega la vacunación del esquema. Inclusive si encontramos en zonas endémicas alguna persona sin vacunar y estamos haciendo el bloqueo, tiene derecho a la vacunación. Quien se vacuna debe informarse del alto riesgo de enfermar y morir, o sea, debe tener en cuenta que la vacunación lo va a proteger contra una enfermedad letal e igual debe conocer cuál es la sintomatología que se espera después de la vacunación. Debemos tener presente en el momento de hacer la encuesta y en el momento de la vacunación, antes de la vacunación, preguntar cuáles son las contraindicaciones específicas individuales. No podemos pasarla por alto porque eso garantizará la no presencia de eventos asociados a vacunación. Recuerden que hay registros de vacunación, ustedes ya lo vieron en el módulo, en los anteriores módulos de PyWeb, cómo se registra. Y puede registrarse fiebre amarilla hasta los 100 años de edad. Importante, el antecedente vacunal se debe salvaguardar. Muchas de las familias pasan de un lado a otro o en sus cambios domiciliarios pierden el carnet. Por eso es tan importante que en el PyWeb exista el registro. Se recuerda la circular 045 de 2013 que una sola dosis de fiebre amarilla sirve para toda la vida. Ahora, vamos
antes de vacunar hay que mirar la encuesta. Esta es la encuesta que se hace, se debe tener en cada punto de vacunación. Los compañeros que van a hacer bloqueo con fiebre amarilla por un probable caso de fiebre amarilla lo deben llevar. Se debe llevar y diligenciar por cada persona que tengamos que vacunar. Se recuerda que es la circular 035-2016, donde se menciona la validez de 10 años del carnet internacional, el cual cambió a partir del 11 de julio para una dosis para toda la vida. ¿Por qué hago repetitiva este tema? Porque todavía hay gente que cree que se tiene que vacunar 2 veces y por eso les colocamos ahí cuál es la circular. La aplicación de la encuesta previa para el personal de 18 años y más debe ser con tranquilidad, sin afanes, que usted pueda determinar que la persona que le está contestando sabe de su tema de salud y que puede garantizarlo usted, como miren acá, la firma del encuestado que contestó con tranquilidad sus preguntas y que afirma que no tiene ninguna patología inmunosupresora o que toma medicamentos inmunosupresores como los que están al pie o que tiene vacunas atenuadas que deben verificarse o que su condición clínica debe tener una precaución especial. Importante, siempre se debe vacunar después de hacer la aplicación de encuestas a personas mayores de 18 años y más. Alguien me preguntaba en otro taller que hice que por qué los 18 años si no se le pregunta a los niños. Realmente sí se le pregunta a los niños y a las madres que van a los centros de vacunación por su estado si hay algo especial que debamos saber y se hace una pequeña encuesta verbal que se realiza. Pero ¿por qué a los 18 años? Porque los de 18 años y más han tenido otras patologías o han tenido otras cirugías o han tenido que estar en algunos tratamientos médicos especiales. Por eso esta encuesta va a partir de los 18 años y más. Ahora, vamos a revisar el plan de prevención de control de fiebre amarilla. Este plan es desde el 2012 hasta el 2021, ya casi va a salir el nuevo plan para el país y se tiene unas clasificaciones especiales que vamos a repasar. Por lo menos, un importante para clasificar, vamos a mirar los ítems importantes para clasificar los municipios de riesgo. Por lo menos, la altura sobre el nivel del mar. Se consideran municipios de alto riesgo aquellos que están por debajo de 2.200 metros de altura del nivel de mar. ¿Ustedes por qué creen? Porque tenemos el vector. Tienen que tener el índice aédico y se considera que los municipios de alto riesgo que están considerados como zonas endémicas deben tener los niveles de índice de bruto, que es un índice aédico mayor de 5. Esto lo hacen los grupos que manejan vectores en el departamento y en el municipio. Entonces si usted no conoce el índice aédico de su municipio, debería de hoy quedarse con esa tarea de preguntar cómo está su índice aédico y cómo está la vigilancia. También hay que mirar la presencia de casos. Si el municipio ha tenido presencia de casos de fiebre amarilla en los últimos 12 años, hace que sea de importancia para la vigilancia de salud pública de este vector porque se considera como un sitio endémico. Una cosa principal, los casos de fiebre amarilla casi siempre se contraen en el nivel selvático. Cuando nosotros hacemos las intervenciones en estos casos, siempre preguntamos cuál fue su ruta de desplazamiento y en dónde se quedó, en dónde habitó los últimos días para poder determinar dónde lo contrajo. Ahora, la vigilancia epidemiológica, indiscutible. Claro, yo soy la unidad de vigilancia epidemiológica. Ustedes pensarían que definitivamente decir otra cosa sería loco, pero la vigilancia epidemiológica es vital para el desarrollo de los planes y la política de salud pública. Sin una vigilancia epidemiológica que me dé y me aporte a mis casos y me dé datos, no podría tomar decisiones. Entonces, la vigilancia epidemiológica debe estar activa en todos los municipios y aún más con los de fiebre amarilla, porque son ahí los que ellos consideran
que está el vector allí y que puede las personas del común entrarse a las zonas donde puede estar el vector y pueden traer el virus al centro poblado. Importante de esto es que los casos hay que mirar muy bien si también en el mismo municipio tenemos casos reportados de dengue. Y un punto vital, si son fronterizos con zonas que han tenido brotes de fiebre amarilla. Eso hace que la clasificación de los municipios esté orientada hacia la existencia de riesgo y presencia de fiebre amarilla. Vigilancia entomológica. Son municipios, esto se hace en los municipios de alto riesgo y cumplen con las condiciones epidemiológicas y biológicas y también verifican pues la presencia ambientales y verifican la presencia de fiebre amarilla. ¿Qué se mira? Situación climática, presencia de virus y presencia de monos en su ecosistema. En los municipios fronterizos, todos los municipios de frontera internacional se consideran de alto riesgo y ya vamos a ver por qué. Acuérdense que nosotros limitamos con Panamá, que es una zona endémica de fiebre amarilla, con Perú, donde presenta también zona endémica, con Brasil, que tenemos fiebre endémica, y lo último es el reporte de Venezuela, que tiene casos de fiebre amarilla. Entonces, se verifica que la vigilancia y el grupo de vacunación tenga todo ese cordón fronterizo activo sin susceptibles para la fiebre amarilla y que podamos estar tranquilos. Quiero contarles que en Colombia existe una alta letalidad, es decir, casi del 1 a 1 de los casos de fiebre amarilla, casi todos fallecen. Y un punto que le doy a los compañeros del país es mirar los resultados de cobertura por cohorte. Eso quiere decir por fecha de nacido, cuánto nos hizo falta vacunar para poder empezar. Hoy en el territorio colombiano hay una jornada de vacunación buscando susceptibles de niños de 1 a 11 años que no estén vacunados y si se nos hayan quedado sin vacunar para poderlos asegurar que si se trasladan de un lugar a otro por territorio colombiano estén protegidos. Ahora vamos a mirar la categoría que se dio en el plan para los municipios y zonas de prioridad. Esto se hizo en el 2012 y tenemos municipios prioridad 1A, que son 50 municipios con evidencia de circulación viral, con casos o muertes de personas o animales. Pueden ser sitios de brote y se contó los sitios de brote durante los últimos 12 años. Esos son los municipios 1A y son 50. Prioridad 1B son 135 municipios que son vecinos de la categoría 1A, es decir, son fronterizos y están cumpliendo con un punto vital, que estén por debajo de 2.200 metros de altura, que tenga condiciones ecoepidemiológicas favorables para la presencia del Aedes aegypti y tenga una condición de frontera internacional. Entonces ahí son 135. También tenemos municipios de prioridad 2 y son 769 municipios por debajo de 2.200 metros sobre el nivel del mar, pero tienen presencia de dengue y altos índices aédicos. Si usted no conoce sus índices aédicos en municipio, ese es el momento que les quedará una tarea para poder conocer si su municipio tiene índices aédicos, está por debajo de 2.200 metros y si está en esta prioridad 2. Municipios prioridad 3. Son 168 municipios que por su clima y altura están por encima de 2.200 metros, pero no cumplen con el factor de riesgo de la presencia del vector de la Aedes aegypti y del virus de fiebre amarilla. En el plan nacional hay un anexo 2 que les invito a consultar. Se los dejo también en el link. Nota, en
En caso de que el departamento posee más del 80% de sus municipios, es decir, tiene 100 municipios el departamento y 80 son categoría 1, todo el departamento debe aplicar la misma categoría. Es decir, así sea el municipio que no cumpla con las anteriores descripciones, debe optar y tomar las mismas indicaciones que el resto de municipios. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros residentes pueden pasar de un municipio a otro y entrar en zonas de riesgo. Ahora les presento el mapa de municipios de categoría 1A, 1B, 2 y 3. Los rojos son 1A. Por favor, verifiquen y es la zona donde también los viajeros nacionales que pueden ir a zonas que son endémicas necesitan vacunación obligatoria de fiebre amarilla para entregar. En el brote del 2017 se garantizó que cualquier viajero, que sea extranjero o colombiano, que vaya a estas zonas debe tener su antecedente de vacunación. 1B, es decir, son circulantes y tienen algunas características que comparten con los de 1A, son de riesgo, es decir, se solicita a esta población estar vacunado porque probablemente pueda entrar en riesgo. 2. Los que categoría 2, que pueden tener 2.200, tienen presencia de dengue, pero no tienen presencia del vector, son de fiebre amarilla, y 3. Y este es el panorama de riesgo de fiebre amarilla en el cual debemos navegar. Próximamente saldrá el nuevo plan, y entrarán municipios importantes que de pronto no teníamos, como Chocó, que no tenía presencia de casos de fiebre amarilla y en los últimos 3 años lo ha tenido. Entonces, les agradezco su presencia, les dejo el plan de fiebre amarilla nacional y les dejo el reglamento sanitario internacional para que refresquen sus conocimientos. Muchas gracias por su participación y nos veremos en la próxima clase. Creo que la próxima clase será ya nuestro sincrónico, donde trataremos 2 temas importantes, que es los eventos asociados a vacunación y la introducción de la vacuna de la COVID-19. Muchas gracias.